Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Extraterrestres peligrosos, extraterrestres aliados y hostiles. La información que hoy os traigo es importante y muy reveladora para entender el escenario que existe en los mundos cercanos habitados por seres inteligentes. De los muchos mensajes que recibimos de los expedicionarios extraterrestres del planeta Humo, fueron una serie de datos que hablaban sobre las civilizaciones conocidas por ellos. La respuesta que nos entregaron sobre las civilizaciones que ellos conocían fue como poco muy sorprendente. Según los humitas, ellos conocen un total de 75 civilizaciones distintas, incluida la suya. Para entender plenamente el contexto evolutivo en el que se encuentran estas civilizaciones, nos entregaron dos tablas muy reveladoras, que las vamos a explicar aquí. Veréis, la primera de ellas hacía referencia a las civilizaciones conocidas. Vea usted la tabla. En la parte inferior aparece la antigüedad de la civilización expresada en millones de años, de 0 a 33. Y en la zona vertical indica el número de civilizaciones. Como podéis ver, aparecen configuraciones en 3 colores distintos. Lo único que nos indicaron es que las que aparecía o la que aparecía en color rosa tiene más de un Oumuamua. Eso es lo que dijeron, Oumuamua. Claro, os estaréis preguntando qué es un Oumuamua. Un Oumuamua es como una especie de ser divino, encarnado, aunque quizás ni siquiera encarnado. En pocas palabras, lo que en nuestro planeta llamamos como una especie de avatar iluminado, como Jesucristo, como Buda, como Mahoma, si usted quiere, como Viracocha, como otros tantos avatares que han aparecido en este planeta. Posiblemente, y esto es un punto de vista, las que tienen color azul corresponden a las civilizaciones con las que estos señores, los humitas, tienen lazos y viajan con asiduidad. Asimismo, las que tienen color violeta sean mundos en los que no se desplacen, o quizás los humitas no tengan relaciones con ellos con una cierta asiduidad. Os diré que un integrante del grupo de aquellos que estábamos contactados en su momento, efectúa la siguiente pregunta de manera literal. ¿De todas estas civilizaciones somos nosotros la más miserable? Eso es lo que preguntó. ¿Y sabéis lo que dijeron los humitas? Ustedes no son los más miserables, ya que ustedes todavía son libres para evolucionar por sí mismos. Viajar bajo dominio no es ser libre. Básicamente lo que estaban era afirmando que estamos siendo colonizados lentamente. No estamos colonizados al 100%. En estos momentos vivimos un proceso lento y sigiloso de colonización con el beneplácito de cierta oligarquía planetaria de nuestro planeta, que a espaldas de todos nosotros, muchos de nuestros líderes literalmente nos están vendiendo por baratijas a seres cuyas intenciones son las de literalmente volvernos esclavos suyos. Pero de esto ya hablaremos. También otro integrante del grupo preguntó que si conocía alguna civilización del universo distinto al nuestro, de otro universo. Según los humitas hay muchos universos, pero claro, conocer a habitantes de otros universos es algo mucho más complejo, donde quizás incluso las leyes de la física sean distintas. Ellos respondieron lo siguiente, dijeron, sabemos que existe, aunque no hemos detectado ninguna señal cuya naturaleza sea artificial, sin lugar a dudas. De alguna manera tenían constancia, digamos que teórica, sobre la existencia de esos habitantes en otros universos paralelos, pero nunca habían podido contactar con ellos. Como dije al principio, nos entregaron 2 cuadros. El segundo de ellos es absolutamente revelador. Este fue entregado a raíz de una tercera pregunta. ¿Cuántas civilizaciones viajeras lo hacen bajo el control de seres hostiles? ¿Puede nuestro planeta evitar esta dominación? Y nos entregaron este diagrama. En él aparecían muchos más colores, indicando datos sobre la naturaleza evolutiva y técnica de las civilizaciones que conocían.
Como veis, también en la parte inferior aparecen reflejados en millones de años la antigüedad de esa civilización. Y en la columna vertical aparece el número de civilizaciones. Pero vamos a explicarlo de manera adecuada. En color blanco se muestran las civilizaciones que no tienen acceso a los viajes interestelares, viajes entre distintas estrellas. Como vemos, conocen a 37 civilizaciones que no pueden efectuar esos viajes interestelares debido a su baja capacidad técnica. Entre estos mundos habitados por seres inteligentes con poca capacidad técnica estamos nosotros, que posteriormente pudimos saber que nuestro mundo está concretamente aquí, con 4 millones de años de antigüedad, habiendo mundos mucho más antiguos que nosotros y que tampoco podían viajar por su escasa técnica. Marcaremos nuestro querido mundo con la letra T de Tierra. En color azul claro aparecen los mundos cuyas capacidades técnicas les permitían viajar libremente por el espacio profundo. Asimismo, descubrimos que los humitas concretamente estaban situados en este punto que os indicamos, con una antigüedad de 9 millones de años. Los marcaremos con una U. En color morado y naranja aparecen los que ellos denominaron enjambres, o mundos que están bajo la dominación de otros planetas, mundos de esclavos. Dentro de estos mundos de esclavos nos identificaron los mundos dominadores, con un punto, de tal modo que los que aparecen con un punto son los dominadores, o civilizaciones nido, y los que no tienen dicho punto son los dominados o civilizaciones enjambre. Los dos colores con el punto representan también estas dos razas amorales que intentan colonizar la Tierra con pactos secretos con la élite global. Como nosotros pensamos, los que aparecen con morado son los llamados seres grises, observados por las muchas personas que han sido abducidas. La antigüedad de esta raza es de 4 millones de años, como la nuestra. Desafortunadamente para nosotros su tecnología es muchísimo más elevada. Asimismo, los que aparecen de color naranja sospechamos que corresponden a la raza de seres reptiloides que también tratan de colonizarnos secretamente. La antigüedad de esta civilización es de 7 millones de años, mucho más vieja e inmensamente más evolucionada que la nuestra. También pudimos ver cómo uno de los cuadrantes aparecía de color rojo. En ese punto se encuentran los seres hostiles que dominan los mundos militarmente y cuya antigüedad es de 5 millones de años. Esta civilización tiene a varios mundos bajo su control, varios mundos esclavizados por la fuerza a los que se les impide viajar interestelarmente. Sospechamos que algunos de los puntos blancos corresponden a esos mundos esclavos de esos hostiles. Una cuestión que nos llamó la atención es que la vieja civilización que aparece a la derecha del margen, a la derecha de la imagen, con 33 millones de años, y que aparece también de color blanco, indicando que no efectúan viajes interplanetarios. ¿Cómo es posible? Si son tan viejos, ¿por qué no efectúan o por qué no realizan esos viajes interplanetarios? Según pudimos saber, corresponden a seres cuya evolución ha llegado a tal grado que ya incluso no necesitan cuerpo físico como nosotros. Son solamente espíritus o como una especie de ángeles que carecen de tecnología o se han desprendido de ella por no hacerles falta, entre otras cosas, para viajar por el universo. Al parecer, cuando se llega a un momento concreto de evolución técnica y de evolución física, parece ser que se empieza a desprender de esta técnica para pasar a un plano mucho más espiritual y se deja de viajar. Hasta aquí los gráficos que nos entregaron. Tengo previsto hacer un vídeo con informaciones importantísimas que nos fueron entregadas por otra civilización. Disculpad, que fueron, no nos fueron, a nosotros no. Fueron entregadas por otra civilización de las llamadas libres, advirtiéndonos de los peligros y de cómo debíamos de actuar.
Civilizaciones aliadas de la Tierra, en suma, que están entregando mensajes similares a los humitas. No son muchas, son pocas más bien. Os sorprenderá lo que han contado. Prepararemos un vídeo más adelante sobre este tema, que es absolutamente fascinante. Espero que con todo esto podamos entender la situación del planeta Tierra dentro de esos mundos habitados por las civilizaciones inteligentes que nos rodean. Hay seres poco honestos que nos pretenden, pero también hay seres muy positivos que nos ayudan en la medida de sus posibilidades. Espero que el vídeo os haya gustado y os resulte interesante. Creo que lo es. Lo dejamos en este punto y, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.